Venga, máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Los máximos y los mínimos también se les suele llamar extremos. ¿Vale? Los extremos pueden ser o relativos o absolutos. ¿Vale? Y te pongo un ejemplo para que lo veas. Imagínate una función que empieza aquí, que sube, que baja y que termina aquí. ¿Vale? Este sería el eje de coordenadas. Y pues tengo aquí un punto, tengo aquí otro punto, tengo aquí otro punto y tengo aquí otro punto, ¿vale? ¿Qué es un máximo? Se supone que un máximo tiene que ser un punto en el que primero crezca y luego decrezca. Esto sería un máximo, ¿vale? Y un mínimo, pues tiene que ser un punto donde decrezca y luego crezca. Es decir, esto sería un mínimo, ¿vale? Vale. Ahora, esto no es del todo cierto. No es del todo cierto, ¿por qué? Porque yo estoy dando por hecho de que primero tiene que crecer y luego tiene que decrecer. Es decir, estoy dando por hecho que a la izquierda del punto y a la derecha del punto tiene que haber algo. Puede pasarte esto de aquí. Puede pasarte que haya un tramo que empiece y termine en ese sitio. ¿Vale? Entonces, si pasara algo así, la parte de más alta sería el máximo y la parte más baja sería el mínimo. Vale. ¿Vale? Si es un tramo así. Entonces, resulta que nosotros tenemos aquí, pues, en esta parte de aquí un máximo y en esta parte de aquí un mínimo. Ahora, ¿qué ocurre? Que tengo este punto de aquí que resulta que por la izquierda no tiene nada y que a continuación sube. Entonces, este punto de aquí, ¿qué es lo que debería ser? O debería ser un mínimo, según el dibujo que he hecho aquí. Mientras que este punto de aquí, que a su izquierda tiene esto y por la parte de la derecha no tiene más nada, pues se supone que esto tendría que ser un máximo. ¿Por qué? Porque en este trozo, este es el punto más alto. Y en este trozo, este punto es el punto más bajo. ¿Lo ves? Sí, sí. ¿Vale? Entonces, aquí hay un mínimo, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo y aquí hay un máximo. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué es, ¿cuál es la diferencia entre ser relativo y ser absoluto? Para que sea absoluto, un máximo para que sea absoluto tiene que ser el más alto de toda la función y un mínimo para que sea absoluto tiene que ser el más bajo de toda la función. Entonces, ¿cuál es el punto más alto de esta función? Este de aquí. Ese es el punto más alto. ¿Por qué? Porque no hay nada que esté por encima de aquí. ¿Y cuál es el punto más bajo? El punto más bajo es este de aquí. Este. Por lo cual este también es absoluto. Esto es un máximo absoluto, esto es un mínimo absoluto. Ahora, ¿qué es esto y qué es esto? Pues si no es absoluto, es relativo. Vale, puede haber más de un máximo relativo, ¿no? Puede haber todos los que quieras, Vale. ¿vale? Y puede no haber un máximo absoluto, ni siquiera no haber un máximo. Es decir, si yo te pinto una función, una parábola como la que hemos pintado antes, una parábola así, que esto sigue para arriba y que esto sigue para arriba, aquí hay un mínimo, sí, pero no hay un máximo. Relativo sí, ¿no? Y este sería absoluto. ¿Máximo relativo? Mm, Dices, sí. no, no habría máximo, porque esto continúa. Y esto continúa. Es decir, no hay un sitio en el que termine. Entonces, no Vale. hay un punto. Esto sigue y esto sigue. ¿Vale? Vale, sí, sí. Si te pinto una función, por ejemplo, que sea así, y que empiece aquí, o sea, que empiece aquí y que termine aquí, pues tendríamos aquí un mínimo, aquí un máximo, aquí un mínimo, aquí un máximo y aquí un mínimo. ¿Vale? ¿Y cuál es el absoluto? Pues este es el máximo absoluto porque es el que está más arriba del todo. ¿Y cuál es el mínimo absoluto? Este de aquí. Este de aquí sería el mínimo absoluto porque es la parte más baja de toda la función. Vale. Date cuenta que aquí no he puesto flecha, es decir, esto no continúa y esto no continúa como en el caso de antes, como el que pintaba antes. Pero aquí, esto está aquí y esto está aquí. Entonces, esto es un mínimo absoluto, esto es un máximo absoluto. Pues este máximo es relativo, este mínimo es relativo y este mínimo es relativo. Vale. ¿Vale? Mm.
esto sería, pues, gráficamente. Y de hecho, date cuenta de un detalle, y es que los máximos, pues, delimitan una parte creciente de una parte decreciente, los mínimos delimitan una parte decreciente de una parte creciente, y así, pues, en todos. A no ser que sea un extremo como en este caso, que en este caso, al no tener nada a la izquierda, pues solamente crece a la derecha. O sea, el principio de un intervalo creciente tiene que ser un mínimo. Y el final de un intervalo creciente tiene que ser un máximo. ¿Entiendes? O sea, Sí. si este intervalo, o sea, si de aquí a aquí yo lo llamara A y B, el intervalo AB por narices A tiene que ser un mínimo y B tiene que ser un máximo. En este caso, ¿por qué? Porque es creciente. O sea, si en un intervalo crece, A tiene que ser un mínimo y B tiene que ser un máximo. Si en un intervalo decrece, por ejemplo, en este de aquí, pues si el intervalo aquí fuese AB y decrece, pues si decrece, A tiene que ser por narices un máximo y B tiene que ser por narices un mínimo. ¿Y este cuál es? ¿Y este cómo es? Creciente por un lado y decreciente por otro, ¿no? Porque ¿Vale? empieza con un mínimo y acaba con un mínimo también. Esta función dice, Sí. sí, aquí crece, luego decrece, luego crece y luego decrece. Entonces crece por intervalo. De aquí a aquí crece, de aquí a aquí decrece, de aquí a aquí crece y de aquí a aquí decrece. O sea, tiene varios intervalos y habría que especificar dónde crece cada intervalo. Sí. Habría que separarlo en intervalos. Vaya. Vale. ¿Vale? Entonces, Mm. vale, aquí en los apuntes, pues tienes que un máximo o un mínimo es absoluto o global, lo llama también, si f de x es menor o igual que f de a, mientras que para que sea un máximo relativo, pues simplemente se tendría que cumplir que f de x sea menor que f de a. Técnicamente, ya te digo, con que sepas esto que te he pintado, que son los casos de funciones, los que tienes que decir por dónde hay un máximo y dónde hay un mínimo, pues eso, simplemente sería indicar esa parte.